A Muchis- continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar a la expositora del día de hoy. La docente que impartirá la presente sesión es Ana Karina Salmerón. Es psicóloga de la Universidad Tecnológica de Guadalajara. También es psicóloga del Centro Bariátrico de Guadalajara. También es maestra en trastornos de conducta alimentaria. Tiene un diplomado en terapia familiar sistémica y en terapia breve de pareja con enfoque sistémico. Le damos paso a Ana Karina para que inicie la presentación de la noche de hoy. Muchísimas gracias, Carla. Buenas noches a todos. Buenas y frías noches aquí en Guadalajara. Vamos a comenzar. Me da mucho gusto verlos aquí. Como ya saben, o bueno, las personas que han estado en mis seminarios, en mis cursos, tratamos de hacer de manera dinámica estas participaciones y si tienen alguna duda o pregunta, la vamos a tratar de responder en el momento en que vayan surgiendo, ¿sí? Yo soy Karina Salmerón, soy psicóloga y trabajo en un centro donde apoyamos a personas que padecen obesidad. Y en el centro ayudamos con estas cirugías que realizan para personas que ya tienen como último recurso el poder perder peso para poder mejorar su salud. Entonces, yo empecé a investigar muchísimo sobre qué es lo que sucede con los pacientes que adicional a entrar a dietas o con las personas que tenemos un cierto estilo de vida y queremos cambiarlos, tener mejores hábitos, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de tener este tipo de cirugías, las personas empiezan a subir de peso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que a pesar de tener una gran ayuda, no se cambian los hábitos alimenticios. Entonces empecé a hacer investigaciones y algo que me ha ayudado mucho en base a mi enfoque terapéutico que utilizo con este tipo de pacientes y que lo apoyo y lo hago es revisar justamente lo que trabajamos en el hambre emocional. Ahí me basé varios puntos de mi proyecto para apoyo a este tipo de pacientes y posterior a ello empecé a darme cuenta también que adicional a tener ya una mejora en su forma de verse, de pensar en los hábitos, surge un gran miedo de volver a subir de peso. Entonces, si no se maneja correctamente este tipo de pensamientos con las personas, se pueden llegar a detonar o detectar cierto tipo de trastornos alimentarios. ¿Por qué? Por el miedo justamente de volver a tener el peso que tenían antes de todo este proceso, o las personas que inclusive sin poder llegar a tener la posibilidad de tener un apoyo por las cirugías, ya están cruzando o ya están cursando un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, para comenzar, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿recuerdan la última vez o en algún momento de su vida si ustedes han consumido un alimento que estaba tan rico o que estaba tan a la mano, inclusive en estas fechas de sembrina, que estaba muy delicioso, que comieron más allá de lo que su estómago les permitía? A ver, levanten manita, alguno, si lo llegaron a sentir. ¿Sí? Justamente es este platillo riquísimo y más en estas épocas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Una persona que padece atracones, esa sensación que ustedes sintieron, ese malestar, inclusive podemos decir que hasta vergüenza, o esa sensación de dolor dentro de nuestro estómago por haberlo consumido, una persona que vive con atracones o con algún tipo de trastorno de conducta alimentaria asociada a la sobreingesta, padecen eso multiplicado por tres, ¿sí? Ese dolor, ese malestar, esa vergüenza, esa inquietud, esa sensación, esa culpa y lo más difícil para este tipo de pacientes es que a pesar de esto, no pueden parar de comer. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que son los atracones en este tipo de pacientes. Y como ya saben, no lo vamos a excluir. Si ustedes identifican que dentro de sus pacientes se encuentran una persona, a pesar de tener un normopeso, que padece estas, estos síntomas, para poder empezar a encaminar la problemática que puede tener nuestro paciente.
Aquí nos comentan, sí, se me ocurrió por estar internada de COVID y me sentía feliz de comer. Justamente, ¿y qué es lo que pasa? La felicidad, hambre emocional, lo que hablábamos, nos lleva a tener una sobreingesta de un producto o de un alimento del cual tuvimos una restricción durante mucho tiempo, ¿no? Generalmente, ahorita vamos a hablar justamente de eso, que a mayor restricción, mayor atracón. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con los objetivos que planteamos el día de hoy, terminar con, que vamos a plantear en este proyecto de la revisión de atracones. Vamos a conocer los atracones como un trastorno y no solo como un síntoma de bulimia. Y esto es genial. ¿Por qué? Porque hasta el DSM-4 se utilizaba como un síntoma de otro trastorno de conducta alimentaria. Entonces, ¿qué pasaba? Que las personas decían, ¿sabes qué? Pues nada más tengo los atracones y no tengo los otros ítems que me marca la bulimia, entonces no tengo ningún trastorno. Cuando efectivamente tan solo el trastorno por atracón ya de por sí es una problemática. Vamos a identificar las diferencias entre un trastorno por atracón y una sobreingesta alimentaria, que si bien tiene como los mismos significados, es diferente vivir un trastorno prolongado que una situación de sobreingesta, que generalmente es lo que sucede ahora en las festividades. Algo que yo platico mucho con los pacientes que están trabajando esta nueva forma de alimentarse, y los nutriólogos que están dentro de esta chat no me van a dejar mentir, se empiezan a dar permisos, ¿no? Es que es diciembre y voy a ir a la posada de tal y voy a comer en Navidad y luego también en Año Nuevo y luego al día siguiente el recalentado. Y yo les digo mucho, mucho a mis pacientes, claro, te puedes inclusive dar el permiso si tú quieres de comer ese día, esa comida que a ti te gusta, pero ese día, el permiso no está para que empezando el día 1 de diciembre, empecemos con la sobreingesta y se termine hasta el 31. No pueden ser 30 días de autopermisos de un consumo de alimento desmedido. Entonces, este tipo de personas se, auto, se autoayudan, se autoprotegen, dándose estos permisos para que dure durante todo el tiempo que ellos sean necesarios, que al cabo la dieta la van a empezar el siguiente mes. Inclusive el día de hoy, algo que platico mucho con mis pacientes que viven en Estados Unidos, adelantan este tipo de actividades con el día de hoy, por ejemplo, desde el Thanksgiving que están festejando en Estados Unidos, y así lo van asociando con diferentes fiestas. Y ya lo vamos atrasando. Nosotros en México desde el Día de Muertos y luego nos vamos que a las festividades patrias, bueno, estas que hubo del 20 de noviembre, y luego nos vamos ya que el día de los que son católicos desde el Día de la Virgen y demás, y así puras festividades que nos incitan a tener este tipo de conductas. Vamos a identificar también nuestro tercer objetivo, las consecuencias físicas, sociales, psicológicas y emocionales de los atracones con los pacientes que padecen este tipo de problemáticas. Entonces, para empezar, pues necesitamos saber qué es un paciente con obesidad. Para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hablamos de sobrepeso y obesidad cuando hay una acumulación anormal excesiva de grasa que puede perjudicar a la salud. Es pues digamos que es el significado que nos dan para poderle dar un sentido al tema de la obesidad. Sin embargo, en mi creencia y en todo lo que hemos investigado, podemos identificar que no solamente es comer mucho y no hacer ejercicio. La obesidad es es un problema multifactorial que tiene muchas vertientes que lo llevan a una persona a padecer este tipo de problemas. Pero bueno, para la Organización Mundial tiene esta definición. Su causa fundamental del sobrepeso y obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Y el nivel mundial ha ocurrido lo siguiente: un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son muy ricos en grasa y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria. ¿Qué pasó ahora con el COVID, por ejemplo? Las personas tuvimos que resguardarnos durante mucho tiempo y hubo de dos caminitos. Esta persona que se puso a hacer mucho ejercicio y que empezaba a ver tutoriales y que no podía salir a correr, pero en casa hacía muchas actividades. Y está la otra persona que no pudo manejarlo de esta manera y comía demasiado, pedía por aplicación la comida, veía televisión, le aventó todas las vueltas a Netflix lo más que pudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue su forma en la que pudo él o ella pasar durante todo este proceso del COVID.
Adicional a eso, se puso de moda o una modalidad, porque ya es una modalidad y un estilo, los trabajos de home office. Entonces, ya no hay traslados. En muchas de las ocasiones la persona se levanta, se arregla para poder trabajar en la computadora en los mejores de los casos y ya tiene a la mano todo, hace corte, va, come, sale al baño, regresa, pero siempre en casa. Termina las actividades y seguimos de esa misma manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues empezó a generarse una vida más sedentaria dentro de dentro de nuestra sociedad. Adicional a esto, los transportes y todo lo que sucede alrededor de nosotros, que nos genera el tener más fácil el acceso, el llegar más rápido, lo cual es buenísimo para el área social, pero para el área de salud muchas de las ocasiones pudo tener repercusiones. Los cambios de hábitos alimentarios y la actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo de la falta de políticas de apoyo de sectores de salud. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas de las ocasiones no hemos visto que ya le pusieron sellitos a las comidas, ¿no? O sea, nosotros vamos a la tienda y vemos que una galleta tiene 3 sellos y que esos tienen alto nivel de azúcar, altas grasas y alto nivel de sal. Entonces, cuando nosotros los estamos revisando, ya sabemos que esto no lo podemos consumir. En las escuelas se planteó no vender este tipo de productos. Pero ¿qué sucede? Que fuera de las escuelas sí están todos estos productos. Entonces el consumo sí está a la mano, ¿no? Estamos trabajando y a lo mejor salimos muy temprano, no alcanzamos a ir a tener un desayuno y lo primero que encontramos a la mano o a la vuelta de la esquina son estas tienditas de mini autoservicio y lo que consumimos, el café con el chocolate, con a lo mejor un pan o unas galletas o unas sabritas que están ahí a la mano, ¿sí? Muy bien. Para la American Medical Association, define la obesidad como una enfermedad a partir del 2013. Imagínense qué fuerte que tuvo que haberse definido como enfermedad para poder ser vista este tema, ¿no? Ayuda al cambiar cómo la comunidad médica atiende este complejo problema que afecta aproximadamente a 1 de cada 3 personas en el mundo. Yo considero, como les comentaba, que la obesidad es un tema multifactorial, no lo considero como una enfermedad tal cual, pero se tuvo que haber nombrado de esta manera para poderle dar un sentido y un correcto apoyo a las personas que iban a pedir este tipo o ayuda médica y no ser discriminados por el peso. ¿Sale? La obesidad es multifactorial, que está fuera del total control de la persona. Sin embargo, de alguna manera, la persona es partícipe del desarrollo y el mantenimiento de la misma, ¿sí? No nos vamos a es- eh, a encubrir de que no es totalmente la responsabilidad de una persona. Claro que lo es, pero no es el 100%. Vamos a hablar de muchísimos factores que llevan a la persona a tener esta problemática. Dice, te comparto lo que vi hoy, pero a las personas no les importa y toman su coca y sus dulces y todo. Ok, ya le ponen sellos como los cigarros, justamente. Yo también difiero mucho en que te importe o no te importe, porque vamos a hablar también el tema cómo es que la comida y el tipo de comida con altos niveles calóricos son adictivos para nuestro cerebro, ¿sí? Son un shot. Y adicional a eso vamos a hablar también de las creencias que tenemos acerca de esto. Por ejemplo, están las personas con esto de la coca que se sienten mal porque sienten que se les bajó el azúcar, la presión, y la creencia en México por lo menos es que si yo me siento así, una de estas refrescos bien helado me va a hacer sentir bien. Y efectivamente funciona porque es un shot de azúcar, ¿no? Pero no saben que todo lo demás es lo que nos está generando problemas, ¿sí? Y tenemos que ayudar a entender a la persona que este tipo de creencia es la que tiene que modificar. Ok, factores que conducen a la obesidad. Al hablar de un problema multifactorial, se originan por la interacción de diferentes causas de origen como es biológico, psicológico, familiar y sociocultural. Específicamente, la problemática del peso se manifiesta con alteraciones en comportamiento, actitudes y la ingesta de alimentos. Por ejemplo, este círculo vicioso justo del que nos habla Eduardo,
una persona adulta ya lo padece. Pero ¿de dónde creen que aprendió esta persona adulta? ¿Sí? Esta parte en la que los niños empezamos a aprender, ¿no? He visto videos, por ejemplo, que nos metemos a las redes sociales, la abuelita dándole cucharaditas de Coca-Cola ya al bebito como de unos 5 meses, ¿no? O agarrando el betún del pastel y poniéndoselo en la boquita al niño. O para que se coma cierto tipo de frutas, la ponen en azúcar y se la entregan directamente al niño. El niño no come la fruta, no le está gustando la fruta. Lo que están haciendo es que se vuelva adicto a ese producto altamente calórico que a mi paladar va a hacer que mi cerebro me diga que eso me gustó. Me va a activar las hormonas que me generan y me mantienen despierto y van a querer seguir sintiéndolo constantemente. Entonces van a llorar, van a hacer berrinche, lo van a asociar con la imagen del refresco y lo van a querer seguir consumiendo. Pues, y cuando crece, va a querer seguir consumiendo este tipo de alimentos. ¿Sí? Dice, es como cuando lloran o se sienten mal los niños y les dan un dulce. Entonces uno relaciona que si no nos sentimos malo con algo dulce, me voy a sentir bien. Justamente. Y luego vamos al doctor y el mismo doctor nos da la paletita cuando estamos pequeños, ¿no? Te portaste muy bien y la paleta. O vamos al dentista y pues justamente, ¿no? Nuestra forma en la que nos están condicionando es, hago algo bien y me van a dar un dulce. Generalmente es algo de azúcar, porque el azúcar me va a generar a mí esta sensación de amor y felicidad y tranquilidad. ¿Sí? Ok, la mamá de un paciente mi adolescente dijo que de niño le dio todo el azúcar que pudo porque para eso es la niñez, para comer con todos los dulces que quieran y no dimensionan la cantidad de refresco que come el muchacho y ya relaciona el comer con Coca-Cola, justamente. Y tenemos esta creencia, ahorita que nos dice esto, Diana, ¿cuántos de ustedes no han tenido la escucha de los adultos mayores que dicen, déjalo que coma, que al cabo se va a crecer y va a dar el estirón? ¿Y qué pasa con los niños que crecen y no se dan el estirón? O se dan el estirón, pero siguen con un sobrepeso. Justo en esa edad, que es alrededor de los 11 o 12 años, es cuando se detonan los trastornos de conducta alimentaria. Porque el niño tiene la idea, ya escuchó que va a darse el estirón y que se va a ver diferente, y llega la edad y pasa la edad y siguen los años y la persona nunca se estiró. Siguió creciendo, pero siguió teniendo una complexión más robusta. Y ante la sociedad pudo haber empezado a escuchar estos temas de discriminación o pudo las burlas o el bullying o las comparaciones con animales, con cosas, con situaciones en las que los ven ya robustos y grandes y empiezan los problemas de trastornos de conducta alimentaria, justamente a esa edad. Desafortunadamente, la mayoría de las familias mexicanas en la mesa a la hora de comer siempre hay un refresco en la mesa y lo más malo es que algunas veces son diabéticos y lo siguen consumiendo. Efectivamente. Entonces, la problemática del peso se manifiesta en alteraciones del comportamiento, actitudes y la ingesta y generalmente vienen acompañados por preocupación con el peso y con la forma del cuerpo. Ustedes van a detectar en el discurso de su paciente cuando les empieza a hablar que están preocupados porque pueden subir de peso o porque se ven mal o porque no les gusta cómo les queda algo o porque odian una parte de su cuerpo. Muy probablemente no te van a decir, odio esto, pero van a empezar a comentarte, ¿sabes qué? Es que esta parte y se empiezan a agarrar. O se sientan y se empiezan a tapar todo el tiempo la zona que no les gusta ser vista, ¿sí? Eh, Predispone a los individuos a la desnutrición o a la obesidad. Y aquí es donde empiezan los trastornos de conducta alimentaria a irse a los extremos. ¿Qué significa? Esta persona que deja de comer porque ya asoció que si deja de comer ciertas cosas perderá peso y se verá delgada, o esta persona que no puede dejar de comer porque en su cerebro le está diciendo que necesita ese sabor para sentirse a gusto y empieza a subir de peso y genera el mismo ciclo que la persona que no come y todo en relación a la altas tasas de comorbilidad psicosocial y mortalidad, porque sí generan mortalidad. Aquí nos comenta Ide, se esconden entre las personas en las fotos, justamente. Si están detrás, se ponen las personas enfrente, se molestan si les toman una persona que tiene problemas con su imagen corporal, se molesta si le toman una foto y la suben a redes sociales.
¿sí? Porque el ángulo no era el correcto, porque así no me veo, porque su distorsión de su imagen no coincide con lo que ellos perciben. Y empieza a haber una problemática ahí. De hecho, muchas de las personas que se presentan a consulta en el centro bariátrico saben que deben de tomar ya cuenta de su peso o necesitan empezar a trabajar en su peso, la mayoría de ellas por una fotografía. Estaban tan desconectados de su realidad que hasta que no vieron una fotografía de cómo se veían ante los ojos de alguien más, fue cuando se dieron cuenta que su sobrepeso ya había pasado sus expectativas. ¿Por qué? Porque la ropa les seguía quedando a lo mejor un poquito apretada, pero la ropa seguía quedando, los muebles seguían entrando, había todo lo normal. De poco a poco se fue normalizando el sentirse más cansado, el sentirse agotado, el sentirse que no pueden hacer actividades. Pero hasta que ven esa foto de esa fiesta que les tomaron desprevenidos es cuando saben que ya sobrepasaron su problema de peso. Piden 1000 fotos y nada le gustan y prefieren que no las suban. Justamente, hay que empezar a ayudar a este tipo de personas porque así van a empezar a darse cuenta que tienen un problema. Los factores biológicos, el sistema serotogénico son los que reguladores de apetito, respuestas del estrés, la conducta sexual, la sintomatología obsesiva, el humor. ¿Cuántas veces no hemos desayunado, comido, cenado y estamos enojados? Imagínense una persona que tiene una sobreingesta elevada y que todavía esa sobreingesta es asociada con los taquitos con grasa o constantes, pues, o la comida con mucho azúcar, muy dulce, el día que no lo consumen andan de malas todo el día, porque su sistema serotogénico no está funcionando. El dopaminérgico es un neurotransmisor involucrado en la toma de decisiones, en la memoria, en las sensaciones placenteras, el sueño, estado de ánimo, atención y actividad motora. Es un shot energético. Y las neurotrofinas son las proteínas de nuestro sistema nervioso y nos ayudan con la proliferación y diferenciación y la supervivencia de las neuronas. Las personas que padecen obesidad, muchos de sus procesos psicológicos están afectados. Es decir, de verdad no les miente una persona obesa que les dice que pegó su dieta en el refri y se le olvidó hacerla. Porque las conexiones neuronales que manejan la memoria, la atención, la retención de información, al hacer las conexiones no la hacen tan rápido. Entonces están comiendo y ya se les hizo fácil agarrar las cosas que no pueden consumir en su dieta normal, porque literal hay un bloqueo en su cabeza que permite que lo coman. Y después, ay, chin, estaba dieta. Y lo malo aquí es que no hacemos, aquí es cuando deben de hacer un entrenamiento terapéutico, porque es, ok, estaba a dieta, lo comí, me acordé, paro en ese momento y continúo con mi dieta. El tema es que mi pensamiento es, chin, pues ya rompí la dieta, mañana la sigo. Y ¿sí? Con las actividades de esta sobreingesta. Por eso es bien importante el apoyo psicológico junto con los nutriólogos, junto con los médicos, porque el médico te va a decir si tienes una alteración en estos factores biológicos, el nutriólogo nos va a ayudar a tener una mejor alimentación y el psicólogo a identificar cómo hacer que mi conducta, mis hábitos, mis emociones se regulen para yo poder hacer una muy buena elección de alimentos. No una buena dieta, una buena elección de alimentos. Sí, se necesita un seguimiento y un acompañamiento multifactorial, multidisciplinario. Si nuestro problema es multifactorial, entonces necesitamos un equipo multidisciplinario, ¿sale? Los factores endocrinos, los que están en nuestro estómago, es el tejido adiposo, que se considera un órgano endocrino con secreción hormonal. De ahí nacen nuestras hormonas en el sistema endocrino, en nuestra pancita. Está la leptina, que es la hormona que elabora las células grasas y que nos ayuda a controlar la sensación de hambre. Cuando ustedes dicen, tengo hambre, me duele mi pancita porque quiero comer, en su estómago se está generando la hormona que se llama leptina. Cuando nos dice el cerebro, ya me llené, estoy a gusto, ya hasta aquí quedé a gusto, es una hormona que secreta mi estómago en la grelina, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que necesita tiempo nuestro cuerpo para poder digerir todo esto y que mi cabeza sepa que pasó, que mi cabeza sepa que ya me llené. Y una persona con atracón, como come muy rápido, no le da chance a que el estómago suelte las hormonas, haga la digestión, haga su proceso y no le llega a mi cerebro la sensación de saciedad.
y sigo comiendo de manera compulsiva. Se necesita que se lleve un seguimiento y acompañamiento, sí. Considero que alguien que tenga especialmente este trastorno de la conducta, sí. Cuando una persona tiene este trastorno de conducta alimentaria necesita un seguimiento constante. Entonces, imagínense si nosotros a niveles normales podemos llegar a sentir, oye, tengo hambre, pero ya comí, ya me llené y como despacio, a lo mejor estoy trabajando y demás, pero o como rápido para lo que suelo comer, pero una persona con un atracón come más rápido de lo normal, de cualquier persona que está a su lado. Entonces no alcanza a llegar la información a mi cerebro de que debo de parar de comer. Los factores de etapa evolutiva, pues empieza el inicio de la pubertad. Esta libertad de hormonas empieza a provocar el aumento de cantidad de grasa hormonal, grasa corporal. ¿Qué es lo que sucede? Pues las mujeres empiezan a acumular la grasa en la parte abdominal, en los pechos, en las piernas, en los glúteos y los hombres generalmente en la espalda, en las piernas también. Entonces empezamos a cambiar nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede? La intención de la comunicación es lo que nos hace tener un problema. Si yo le digo a una persona, ay, estás gordita, la persona ya se va a quedar con eso porque ¿cómo me lo dijo? Con tristeza, con angustia, con burla. ¿Cuál fue el tono en el que me lo dieron? Y vámonos cada uno a nuestra perspectiva. Alguna abuelita tiene más, mija, si sigues comiendo así, ya nadie te va a querer, ¿eh? Te vas a poner muy gordita. Las mujeres no deben de comer este tipo de alimentos porque luego los hombres no se fijan en ustedes, ¿no? Generalmente son estos comentarios que ya de por sí vienen acompañados de generación en generación. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguno de esos? Que si esquivado, algunos otros están ahí, ¿no? Todavía están ahí constante. Híjole, mi abuelita me dijo que las mujeres se deben de sentar de esta manera porque se ven y los traigo cargando conmigo. Imagínense cuánta información no llevamos conforme nuestra imagen corporal en hombres y en mujeres con respecto al cuerpo, ¿no? ¿Qué tan importante es conocer el contenido de lo que comemos? Fíjate que los nutriólogos nos ayudan mucho con eso. Sí es muy importante porque necesitamos saber qué tipo de combinaciones son las correctas para nuestro sistema. Muchas veces tenemos pensado que comemos poquito. Ay, es que como muy poquito, pero lo que estamos comiendo o picando es altamente calórico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos cae mal, nos estamos desnutriendo porque nutricionalmente no está bien y adicional estamos aumentando nuestro peso porque la comida no es la correcta. Mi mamá y mis abuelas eran así, con ese tipo de comentarios. Y luego los comentarios, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero luego los comentarios vienen acompañados, yo siempre le digo a mis pacientes, vienen arropados de un cariño que nos tienen, ¿no? Nuestras familias, porque no generalmente no es por quererte hacer un mal, sino porque ellas aceptaron o aprendieron ese tipo de información también. Entonces, si yo lo sé, yo te lo voy a pasar a ti, hija, ¿no? Y lo que no saben es que ese cariño con el que nos dicen las cosas están generando problemas o les generaron problemas a los niños, ¿no? Claro, tan solo el sobrenombre es de cariño, gordita, claro, justamente los sobrenombres, los apodos. En los hombres, generalmente los apodos son algo que vienen acompañándonos o los acompañan mucho. ¿Qué pasa con un paciente hombre? Ellos tienen esta forma y lo van a identificar en la que se burlan ellos mismos también de su condición. Aprendieron que para poder llevarse bien con el grupo de amigos me estás diciendo el gordito, me estás diciendo el vaca, me estás diciendo el botijón o el tinaco. Ah, sí soy, jajaja, hago risa de ello, me lo quedo, me lo apropio y voy creciendo con ello. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan a la adultez, no, a mí no me generó problemas, a mí me decían el tinaco, no me generó problemas, pero no tengo relaciones interpersonales, pero no me gusta cómo me veo, pero me deprimo, no salgo de mi casa, ¿sí? Hay que identificar también y el que sepa y acepte que sí le generó problemas. No porque lo queramos tener en ese punto, pero sí que haga conciencia de ello para empezar a trabajar, ¿sí? Hay que curar las heridas, justamente. Muy bien, entonces
justo los trastornos de conducta alimentaria comienzan aquí, en este punto. Recuerdo que tenía una paciente, que su hijo, creo que, no sé si a todos han estado en mis seminarios anteriores, pero me gusta mucho contar esta historia cuando hablamos de trastornos de conducta, porque tengo una paciente que me decía que un día le hablaron para que se presentara a la escuela porque su hijo le estaba diciendo cerdita a una de sus compañeras. El niño está chiquito, el niño tiene alrededor de 7 años, creo que iban primero, ¿no? De escuela. Entonces, pues el niño le estaba diciendo a la niña que era una cerdita, y pues todavía no tenía esta idea o esta categorización de decirlo en forma despectiva, pero se lo estaba comentando. Entonces la niña sí se sintió mal porque le estaban diciendo cerdita, le contó a su mamá y bueno, mamá contra mamá en la escuela. Entonces llega y le dice el niño que cuando entró al cuarto de su mamá, vio que su mamá estaba en el espejo y se estaba jalando su estómago. Esta lladita que se nos sale a las personas, ¿no? Estaba la llantita, se agarraba la pancita y decía, ve nomás, soy cerda, soy una cerdita. Si sigo comiendo así, voy a terminar siendo una cerda. No puede ser. Ay, no. Y se jalaba con desprecio. Y la mamá, mi paciente, no se percató que su hijo estaba viéndola. ¿Qué es lo que sucedió? Que el niño vio que una persona que tenga llantita en la panza es una cerdita. Llega a la escuela, ve que la única compañerita del salón que tenía llantitas al sentarse era una cerdita. Y le empezó a decir así. Entonces, aquí la mamá se tuvo que dar cuenta que la forma en la que ella se autodenominó le enseñó al hijo a tener una asociación sobre el peso, la imagen, y que se sentía con la libertad quizá de decirle a las otras personas, porque si su mamá se lo decía a sí misma de manera constante, ¿por qué él no podía decírselo a las personas que veía en la calle con llanto? ¿No? Los patrones de conducta, justamente. Entonces, mm, aquí entra el tipo de creencias. Muchas veces nosotros, nuestros pacientes y las personas en general, tenemos arraigados pensamientos y creencias que ni siquiera nos enseñaron de viva voz, ¿sí? No tuvieron que llegar a decirnos, si te ves así, eres una cerdita. No tuvieron que llegarnos a decir. Quizá lo escuchamos, lo vimos, lo analizamos de alguien más. En este caso, este chico lo hizo, o este niño lo hizo de la persona que más ama en el mundo, que es su mamá. Ok, factores del medio ambiente. Vamos a identificar el medio ambiente obesogénico que respalda y favorece las decisiones que tomamos al cuidado y a la alimentación. Nos alienta o nos desanima según sea el caso, por lo que se requiere un mayor esfuerzo individual para perseverar esta problemática. Aquí es donde trabajamos de manera eh, terapéutica la toma de decisiones, ¿sí? Fuerza de voluntad nos dice mucho, hay que tener fuerza de voluntad, sí, es muy importante, pero para un paciente con obesidad, primero tenemos que empezar a trabajar la toma de decisión y después la fuerza de voluntad. ¿Qué significa? Hacernos responsables del consumo de alimentos que vamos a tener, ¿sí? Porque si le decimos directamente a un paciente con esta problemática, ay, es que nada más te falta fuerza de voluntad, es como decirle a un depresivo que le echara ganas de la cama todos los días, ¿sí? Entonces hay que empezar a ayudarle a hacernos responsables de. La economía limitada, este es un caso, es algo real. ¿Cuántas veces hemos querido comer algo realmente sano, muy rico, lo que vienen en las dietas y no nos ajusta? Y es más fácil conseguir a lo mejor un alimento este, en la esquina con unos taquitos de rápido, las sopas estas instantáneas que se comen por lo que se necesita y la rapidez, que una comida preparada en casa, ¿no? Sabemos que en muchas de las ocasiones también el paciente presenta esto como excusa, sí, totalmente, o sea, yo también estoy consciente de ello. Pero por ende, conozco yo muchísimos nutriólogos que basado en eso y diciendo, a ver, yo ya no le voy a dar más pretextos, ¿qué te gusta? ¿Qué sí puedes conseguir? Y en base a eso, mis respetos porque han logrado hacer dietas específicamente balanceadas, no matadoras, buenísimas, porque la idea es enseñarles a hacer una buena elección de alimentos. Y eso se los aplaudo muchísimo a los nutriólogos. Eh, Como en el cine, el agua es más cara que el refresco. Efectivamente, ¿sí lo han notado?
Cuando estábamos investigando la parte de hambre emocional, en uno de los talleres anteriores yo les comentaba mucho cómo es posible que lo que es más saludable esté más difícil de conseguir y lo altamente calórico te lo venden en vasotes de este vuelo y luego película donde estás viendo algo muy emocionado y justamente porque estás viviendo esta emoción, estás comiendo, ¿no? Acaba la escena de tensión, respiras y empiezas a tomar el refresco, ¿no? Justamente es algo que sucede mucho. Y luego pasa que nos vamos a casa y queremos que estemos como en el cine y conseguimos la misma refrescote y las mismas palomitas porque pues queremos ambientizar el lugar para poder disfrutar la película. Ya estamos bien condicionados. Un menú balanceado, balance energético, no se requiere gastar tanto y comer rico. Pueden hacer también de lo más barato. Exactamente. Por eso es lo que les digo, no, de verdad, yo en el centro donde laboro, los nutriólogos hacen de verdad magia, yo pienso, porque el de por sí los productos que deben de consumir una persona que tiene una alimentación, una operación, debe de ser muy específico y con proteínas y batidos y demás. Cuando ya va avanzando su proceso, cuando ya pueden comer de manera regular, hacen este tipo de, a ver qué hay cerca, qué sí puedes hacer, qué no te enfade, y empezamos a trabajar de manera en conjunto para que la persona tenga una mejor elección y aprenda a comer. Creo que es algo que nos han ayudado mucho los nutriólogos recientemente. Hemos visto que ya las dietas no son justo eso, no es una dieta restrictiva, es para ayudarnos a enseñarnos a comer de manera correcta y balanceada. El ambiente obesogénico, lo que hablábamos, de lo que nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, en las ferias, en las fiestas, aquí en Guadalajara existe, no sé, la Expo Ganadera, y vas y hay un montón de comida, pero toda la comida que ven en la Expo es justamente de este tipo como en las fotos que vemos aquí. O si nos vamos a las escuelas, incluso en las escuelas, en uno de los talleres anteriores que hemos tomado, hemos platicado mucho de cómo es que comemos sin tener hambre, ¿no? ¿Por qué? Porque la maestra, porque en la escuela, el recreo es a las 11 y a las 11 si no comiste ya no comiste en todo el día, o vas a tu trabajo y tu horario de trabajo es de 9 a 6 y tienes un horario de comer de 2 a 3 y si no tienes hambre, pues ni modo, porque después ya no hay otro horario, o te estás ya porque a las 9 y no alcanzaste a desayunar, ¿sí? Entonces, esto es el ambiente que nos... Hay pacientes que dicen no disfruto la película, sino como palomitas o como refresco. Exactamente, ya estamos condicionados a... Aquí Diana te puede ayudar muchísimo a trabajar el hambre emocional, ¿con qué lo está asociando? Nuestros padres y abuelos se alimentan de lo más básico que daba el campo y creo que tuvieron una mejor alimentación que nosotros. Y sí, justamente porque ya todo lo que está procesado es lo que nos estamos consumiendo nosotros, queramos o no, porque lo que compramos ya está procesado y es lo que nos está generando más problemáticas. La economía limitada, pues ya hablamos de eso. Dificultad para moverse. Chicos, aquí es bien importante. Hay veces que la persona no es que no quiera hacer ejercicio, pasan por vergüenza. Me tocó recientemente en el gimnasio, me acuerdo que a inicios de año estaba yo en una de las caminadoras y estaba escuchando dos de las personas que ya tienen mucho tiempo ahí, que ya viven en el gimnasio, yo les digo, y me da mucho gusto porque su cuerpo habla de eso, ¿no? Pero estaban muy molestas estas dos chicas porque decía que se llenó en enero el gimnasio. Y yo las escuchaba que estaban, ay, no puede ser, pero ves que ya no hay espacio libres y luego los entrenadores no nos hacen el suficiente caso y no puede ser y ven nomás seis. ¿Por qué? Porque en enero y en febrero se llenan los gimnasios porque uno de los grandes propósitos de fin de año es que van a perder peso, ¿no? Que este año sí vamos a tener una mejor imagen o que este año sí vamos a perder los kilos que subimos y validísimo. Pero uno de los comentarios que hicieron estos chicos fue, no te preocupes, que al cabo en 2 meses esto se vuelve a vaciar y nos vamos a quedar los de siempre. ¿Qué es lo que pasó? Entiendo el comentario de las chicas, pero lo dijeron de una manera despectiva alrededor de todas las personas que estaban cerca de la caminadora. Si yo con la caminadora y la música las logré escuchar, imagínense las personas con esta problemática del peso, escuchar a dos personas con un cuerpo que ellas identificaban como el que quisieran tener. Yo ya no vi a una de ellas. Pasan vergüenza, pasan una situación en la que se sienten discriminados, no aceptados. Y a pesar de que este tipo de personas cree que se siente mal o que no es
que se están inventando las cosas, porque a veces le digo, ay, no es cierto, te lo estás inventando. Muchas de las ocasiones sí pasa, que a nivel social sí son señalados. Adicional también está el factor emocional y psicológico, como que se asocia a la falta de voluntad, a la motivación de cada persona. La obesidad puede desarrollarse a situaciones psicológicas viceversas, tales como cambios, duelos. Niños que sus papás afrontan o se divorcian y pueden empezar a tener o a refugiarse en la comida, los duelos, las pérdidas, crisis familiares, desestructuración familiar, generan atracones, bulimia, bulimia nerviosa, anorexia nerviosa, ansiedad y depresión. Aquí nos dice, tengo un paciente en mi consultorio nutricional que le da asco ir al gym por el sudor o miedo a la crítica sociocultural que tiene dentro de. Exactamente. Imagínense, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que buscar estrategias para que la persona haga movilidad y eventualmente caer en el gimnasio o en uno de los lugares donde tiene que hacer una condición más elevada, porque los nutriólogos no me van a dejar mentir. El primer paso es empezar a hacer ciertas actividades, pero también si se estancan en esa, tienen que haber muchos cambios a otro tipo de actividades para que de verdad empiece a fluir su proceso de pérdida de peso. Entonces, aquí hay que empezar a ayudar a la persona a trabajar con esta parte de sus creencias, con el tema del gimnasio, lo que ha vivido, el asco que le genera, el por qué lo asocia, para que futuro pueda empezar a asistir a estos lugares. Siento que también los pacientes creen que haciendo un sacrificio de ejercicio y dieta de un mes se van a ver como ellos desean. También es esta idea, ¿no? Esta parte de que ya nada más en lo que llego. Me ha pasado muchos pacientes, no, pues yo voy a hacer esto en lo que llego a que me quede el vestido de novia. Ajá, y después, las metas que te vas a poner para este tema no pueden ser, externas a ti. Siempre tienen que llevar más allá, porque si yo llego a una meta de aquí a diciembre, ¿y qué va a pasar después de diciembre? Voy a volver a mi situación anterior. Entonces vamos a hablar esta parte de la bulimia nerviosa. Es una preocupación continua por la comida con deseos irresistibles de comer, de modo que el paciente termina por sucumbir a ellos, presentándose episodios de polifagia, que es comer en exceso, durante el cual consume grandes cantidades de comida en periodos cortos de tiempo. Es decir, los periodos cortos de tiempo no son desayuno, comida y cena. Es un atracón hoy en la cena, mañana no, pero pasado sí. Son constantes. Inclusive puede llegar a haber personas que los atracones son en la tarde y en la noche. El malestar físico es impresionante porque tu estómago no da para eso. O sea, duramos horas para que nuestro proceso haga una digestión, pase por nuestro intestino y poder deshacernos de ese alimento que ya no funcionó, pero la persona no termina de hacer esto cuando ya está ingiriendo otra vez el alimento. Entonces, es un dolor impresionante el que viven estas personas. La persona intenta contrarrestar el aumento de peso, así que producido mediante uno o más de los siguientes episodios: vómitos, laxantes, ayunos, consumo de fármacos y demás. La bulimia nerviosa. En la bulimia nerviosa, la persona va a tener una medida compensatoria para perder ese peso que cree que ganó con el consumo de alimentos, ¿sí? Si ustedes identifican una persona que no utiliza medidas compensatorias, no es bulimia. La bulimia solamente es con ese tipo de medidas. La persona que presenta un miedo angustiante a engordar y se fija de forma estricta el nivel de peso muy inferior al que tiene antes del padecimiento o a su peso óptimo o sano. Por ejemplo, en este tipo de personas, a veces no podemos detectar que tiene un trastorno de conducta alimentaria porque de los tres básicos que son anorexia, bulimia y atracón, la bulimia es la persona que generalmente tiene normopeso, es decir, no tiene un bajo peso como la anorexia y no tiene una obesidad como el atracón. Son personas que pueden pasar desapercibidas porque no los ves gordos ni flacos, ¿sí? Entonces, y constantemente están recibiendo elogios, ay, te ves súper bien, pues claro, entonces estamos haciendo que la persona, sin saber, pues porque son elogios que uno le damos pues a las personas cuando se ven bien, ¿no? O que a nuestra imagen parece que se ven agradables y pues les decimos eso y no sabemos si detrás esta persona lo que está haciendo es comer mucho y vomitar, ¿sí? Aquí nos dice, como 3 yogures, este es un
un testimonio de un libro que les voy a pasar ahorita el dato del libro, que es buenísimo, de habla de los trastornos de conducta alimentaria. Como otros yogures casi sin distinguir su sabor. Imagínense, no sabe a lo que sabe. Medio kilo de pastel de soya, luego bizcochos, galletas, pan viejo. No importa lo que sea, ella come. Por suerte no tengo nada más. O sea, no es bulimia. Estoy tan agotada que ni logro meterme los dedos en la garganta para vomitar. Donde yo vivo no es algo muy simple ser bulímica. No es cómodo subir y bajar arriba y abajo por las escaleras durante horas. Tengo que vomitar en un cubo y luego ir a tirar todo al retrete turco. ¿Sale? Es Elena Soprano en 1994. Ay, creo que... Ahí está. Es el libro que les comento, se llama Guía Práctica de Prevención de los Trastornos de Conducta Alimentaria. ¿Sí? Se los puse en el link también. Y si se puede, se los paso a los chicos de Adipo para que lo tengan. Yo lo tengo en PDF y les puede funcionar bastante. La bulimia no se define oficialmente hasta los años 60, pero no es un trastorno nuevo, pese a las creencias populares, siendo usada por primera vez por Trevisa, que es este autor, en 1398. No, perdón, este autor es James, perdón. Descubre un conjunto de síntomas que define como volumins in caninus y appetitus, porque decían que era como comer de manera fuerte, ¿no? Eh, Vamos hablando, sigue avanzando. En la década de los 60 aparece la descripción frecuente de los trastornos de conducta alimentaria. Y Russell publica el artículo ya clásico de bulimia nerviosa y es reconocido como una entidad clínica en este nombre universalmente aceptado, el nombre de bulimia ya, tal cual. Las complicaciones de la bulimia son metabólicas, cardiovasculares, renales, dermatológicas y del tacto digestivo. Imagínense todo esto, lo de hipertrofia, esofagitis, regurgitaciones, estas personas que tienen bulimia ya a veces sin necesitar inclusive ya utilizar algún instrumento para el vómito, cuando ya es grave, ya su cuerpo sabe que cuando cae un alimento lo tienen que sacar. Entonces también aparece en el DSM-5 con la ingestión en un periodo determinado en una cantidad de alimentos que claramente es superior a la que la mayoría de las personas pueden consumir, sensación de falta de control sobre lo que se ingiere y comportamientos compensatorios inapropiados. Entonces acuérdense que cuando vemos que tiene un comportamiento compensatorio ya estamos hablando de bulimia. Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. O sea, estas personas que lleguen a su consulta y que les digan, ¿sabes qué? Ah, es que mi día libre es el domingo, ¿no? Nada más el domingo. Todos los demás días yo como bien, pero solo el domingo me doy permisos. Y el domingo son atracones, aguas con eso. También hay que especificar la gravedad. Se basa en la frecuencia de los comportamientos compensatorios, leves, moderados o graves, dependiendo de los promedios. Aquí se los pongo en un promedio de 1 a 3 episodios, de 4 a 7 episodios, de 8 a 13 y un extremo de 14 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana. Imagínense para que sean a la semana 14, cuántas veces al día está percibiendo o tiene que estar compensando lo que consume. El 18 de mayo del 2013, la Asociación Psiquiátrica Americana publicó el DSM-5, el cual fue resultado de más de una década de investigación con 13 grupos de trabajos y hubo muchísimos cambios. Aquí se incorporaron nuevos trastornos de conducta alimentaria y con ellos, luego vamos a platicar también de los tipos de trastorno, fue cuando ingresaron ya el trastorno por atracón, ¿sí? El término binge eating o atracón es de reciente origen y su emergida del antiguo diagnóstico de bulimia es otra historia fascinante. Albert Stunkard de la Universidad de Pensilvania describió el caso de Hyman Cohen de 37 años y su síndrome de atracón en 1959 y amplió su descripción en el 76. Los estudios comunicados sobre la bulimia nerviosa mostraban que la mayoría de las personas que comían compulsivamente no padecían ese trastorno. Estos hallazgos llevaron a Robert Spencer de la Universidad de Columbia a proponer un nuevo trastorno alimentario del síndrome de sobreingesta compulsiva, reemplazando después por un término más sencillo de trastorno de ingesta compulsiva. Es decir, este tipo de personas
consumen demasiado rápido el alimento, sin saber qué tipo de alimento incluso están consumiendo, pero no tienen medidas compensatorias, no vomitan, no se laxan, no hacen ejercicio excesivo, ¿sí? Solamente comen y comen y comen de más. Sí, aquí me dice Mónica, no sé si me confundí si trae comportamientos compensatorios es bulimia, aunque no haya bulimia. Ok, compensamientos, cuando tiene comportamientos compensatorios es bulimia y son varios tipos de, significa que es vómito, laxantes, restricciones largas de periodos de comida, ejercicios excesivos. Son tipos de compensación para perder el peso que gané por comer o mi creencia que gané por comer. Cuando la persona solamente consume mucho, tiene estos atracones, pero no utiliza medidas compensatorias para bajar de peso, son trastorno por atracón. Son diferentes. ¿Pudiera, si no es mal, este libro? Sí, sí, les voy a pasar el libro. Y acá, en lo personal, yo estuve 6 meses con nutrióloga, pero me ganó más la ansiedad de comer, ajá, y comer que volví a subir de peso y porque comía lo más sano en los atracones de comida chatarra y refrescos. Justamente, sí, este término de ansiedad por comer es algo que utilizamos muchísimo porque no encontramos una explicación de cómo se siente esta desesperación por comer algún alimento en específico. Y lo trabajamos muchísimo en el hambre emocional porque lo tenemos asociado a ciertas cosas, porque qué casualidad que sienta ansiedad por comer solamente es con el refresco o con la comida chatarra o con los panes o con específicamente cierto tipo de alimentos. Y ahí es donde nacen las asociaciones con las comidas. Muchos de nosotros los nutriólogos utilizamos el día libre como post-observación de la dieta o plan alimentario para saber si están llegando a un aprendizaje cognitivo a través de la práctica de la ingesta. Por ello, le ayuda a la psicóloga alimentaria o los grupos de equipos multidisciplinarios. Sí ayuda, pero tenemos que monitorear bien cómo es su día libre, ¿sí? Porque si en el día libre tienen atracones, no la libertad de comer la nieve o la libertad de ir al cine y las palomitas y refresco, no, los atracones tal cual. Esta pérdida de conciencia de la cantidad de alimentos y la rapidez del consumo porque es mi día libre y se me va a acabar el día y no alcancé a comer todo lo que quería. Ahí es donde tenemos que detectar si ese día libre lo están utilizando como atracón. ¿El ayuno intermitente se considera un tipo de anorexia? No. No, es un tipo de restricción. El ayuno intermitente es un tipo de restricción voluntaria para poder tener una consecuencia favorable a nuestro cuerpo. Bien aplicado funciona muchísimo porque te ayuda bastante con el tema de la quema de grasa que tu cuerpo ya tiene guardadito, pero si la persona no tiene apoyo psicológico, no le va a servir de nada la ayuda intermitente porque solamente va a tener restricciones. Y la regla es, a mayor restricción, mayor atracón. Mientras pase yo más tiempo quitándome eso que me está gustando, muy probablemente voy a seguir queriendo comer y comer de más, ¿sí? Por eso las dietas en los niños, es bien importante saber cómo vamos a utilizar una dieta, porque si restringimos a los niños muy al extremo de situaciones de cero dulce, cero cosas desde el inicio, lo único que vamos a lograr es que el niño cuando tenga la oportunidad de hacerlo de manera libre o a escondidas lo va a hacer. Si nosotros como adultos lo hacemos, imagínense qué esperamos de un niño, ¿sí? Ok, entonces quedamos acá. Los atracones, que es el tema que estamos revisando ahorita, es un episodio, son recurrentes, es un episodio de atracón, se caracteriza por dos hechos de los siguientes: ingestión en un periodo determinado de tiempo, sensación de falta de control. Ellos no pueden parar cuando están viviendo un atracón. Los episodios de atracones se asocian a 3 o más de los hechos siguientes: comer mucho, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, comer grandes cantidades de alimento, comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad. He visto y he padecido o tenido pacientes donde comen llorando porque saben que está mal, se sienten avergonzados, pero no pueden parar de comer. Y son grandes cantidades de comida, se las meten inclusive con las manos para que les alcance a entrar la alimentación.
Malestar intenso con respecto a los atracones. Los atracones se producen en promedio una vez a la semana durante 3 meses. No se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio. Ojo con esto. Si la persona sí tiene compensatorios, entonces estamos hablando de bulimia, ¿sí? Y bueno, estos siguen siendo especificaciones del DSM. La sobreingesta. Chicos, aquí es donde yo les comento muchísimo. No es lo mismo tener un atracón, esta pérdida de control de lo que estoy teniendo, a una sobreingesta. ¿Cuántos de ustedes no han ido a un buffet y agarran en su plato una cucharadita, pero de todo lo que está aquí, ¿no? Ya me llené, me espero un rato y después continúo comiendo, pero hago una elección de lo que quiero, lo que me llamó a la vista, lo que se siente rico. Si yo me estoy comiendo la sopa y esa sopa no estuvo tan buena y como estoy en un buffet, la hago un ladito, agarro otro plato y sigo consumiendo alimentos. Salgo llenísimo, salgo con el malestar como con los atracones, me siento incómoda, me puede llegar a doler el estómago en la noche, o sea, tengo muchas repercusiones, pero yo tuve una sobreingesta alimentaria, no el atracón como trastorno de una persona que lo vive constantemente. Una persona con atracón va a abrir el refri y aunque la comida no esté caliente, se la va a consumir, ¿sí? Aunque la comida todavía no tenga una vez me estaba comentando un paciente que la esposa estaba calentando las tortillas con unas quesadillas que les iba a hacer y llegó con tanta desesperación, con tanta hambre en todo el día porque no había consumido nada, que del comal, sin que estuvieran calientes las tortillas, todavía con la quesadilla ya se había comido dos. ¿Sí? O sea, no importa cómo esté la condición de la comida, es un consumo excesivo y rápido del tipo de alimento que yo estoy teniendo. ¿La sobreingesta se considera una conducta alimentaria de riesgo? Sí pudiera ser de riesgo también. Depende mucho, Mari, también eh, el tiempo y la durabilidad, la eventualidad con que se realice. Por ejemplo, ustedes van a detectarlo. ¿Cuántas personas detectan en Nochebuena que tienen sobreingesta? La sobremesa, las pláticas te van a seguir haciendo que sigan comiendo, porque siempre abunda eso. En las fiestas estamos muy contentos en la boda y a cada rato nos traen botana y seguimos comiendo a pesar de ya estar llenos. O qué es lo que sucede con el alcohol también, o los refrescos, ¿no? Lo que le llaman los nutriólogos las calorías vacías. Ni siquiera se sienten que me las estoy comiendo, pero me las estoy bebiendo. Y es un constante, una sobreingesta de ese tipo de alimentos. Dice, sí, cuando yo voy a un buffet ya no sé, ¿no? Sí, no, y esta creencia de voy a ir a un buffet no como todo el día, ¿no? Entonces llego con más hambre y llego con más ganas de comer y muchísimo. Y la ingesta a veces pretendía yo que fuera prolongada y pues es menos tiempo, ¿no? Me llené muy rápido de alguna manera. Vamos avanzando. Características de una persona que presenta sobreingesta: comer lo que consideran otras personas una comida en exceso, así de, ay, ¿cuántos tacos te echaste, amigo? Porque comieron muchísimos. Sensaciones de no volver a controlar lo que come, comer mucho más rápido de lo normal, comer grandes cantidades de comida aún sin sentir hambre, comer en solitario por vergüenza, ¿no? Por lo que están comiendo, comer cuando están deprimidos, nerviosos, que es lo que llamamos hambre emocional. Ojo, el hambre emocional, y este sí me gustaría hacerles un comentario, cuando la persona en ese momento está padeciendo la ansiedad, en ese momento está aburrido, en ese momento está sintiendo esa tristeza, no come. Su cuerpo está sintiendo la emoción. Come después de sentir ese pico emocional y lo utilizo, por ejemplo, si estoy muy ansiosa, después de que ya me relajé, ya entregué lo que tenía que entregar, ya me sentía mejor, empieza a comer, ay, y empiezo el nerviosismo y quiero comer. En las películas, ustedes lo van a detectar. Yo estoy llorando porque la escena está hermosa, es de amor y todo. Yo estoy emocionada, pero ya pasó la escena, respiro y agarro el refresco, ¿sí? Después de haber pasado los picos emotivos es cuando yo tengo el hambre emocional y lo asocio con un cierto tipo de comidas para calmarme, regular, activar, tranquilizar esa emoción que yo tengo. Experimentar una rápida ganancia de peso, sentir baja autoestima, perder el deseo. Aquí van a encontrar muchas personas que tienen problemas con ese tipo de situaciones, que pierden el deseo sexual y van a empezar en sus consultas a tener estas
este comentario, no, pues es que mi esposa no me entiende, que ahorita no tengo pues el deseo o las ganas o ya no puedo, ¿sí? Van a empezar a ver ese tipo de problemáticas. Van a pensar en hacer dietas frecuentes, incapacidad para hacer el control sobre el consumo de sus alimentos, sentimientos de pérdida de control durante el atracón, consumo de mucho más rápido de los episodios de atracón, y por ende vamos a tener las consecuencias. El atracón es un trastorno de la conducta alimentaria grave que puede tener consecuencias a nivel físico y emocional. O sea, la persona va a subir de peso y va a empezar a tener problemáticas físicas. A nivel emocional, sensaciones de culpa, vergüenza, arrepentimiento, se va a sentir desgastado, no va a querer salir, no va a querer que lo vean, un sentimiento de sufrimiento y la persona por la misma vergüenza no lo va a comunicar. Aquí una de las estrategias es empezar a generarles una red de apoyo. Incapacidad para controlar los atracones que genera sentimientos de intensa soledad, culpa, frustración. Viven con continuos autorreproches. Como la señora que se ve al espejo que se desea de cosas, también así es. La persona más cruel consigo misma es una persona que padece este tipo de problemáticas porque se encuentra los defectos y se los dice de una manera tan cruel que cuando los escuchas tú en consulta dices, ¿qué, es- qué espera esta persona encontrar en alguien más cuando por sí misma se ve y se trata tan mal, ¿no? En algunos casos pudiendo llegar a autolesionarse y tener ideaciones suicidas, y cuanto más tiempo pase antes de reconocer que hay un problema, es más tarde y más tarde para pedir ayuda será más difícil la evolución. Si tenemos amigos, familiares y demás, no podemos llegar a decirles, ay, tú tienes un atracón. No, pregúntenle, ¿puedo ayudarte en algo? Estoy aquí para ti. Sean su red de apoyo para que se sientan libres de hablar del tema. Pero no podemos llegar a decirles, oye, detecto que tienes atracones, oye, detecto que tienes este problema, porque lo único que van a hacer es que la persona se retraiga más. Hay que estar para la persona, generar su red de apoyo, que nos tengan la confianza para hablar, ¿no? Tiene el atracón el fin de semana, la culpa y durante toda la semana el entrenamiento durísimo en el gym, pero no disfrutando el entrenamiento, sino para bajar todo lo que comieron el fin de semana. Y así es un círculo, justamente, Diana. Muy bien. A nivel físico, ay, acá. A nivel físico, la alimentación descontrolada suele desembocar en obesidad con problemas de salud como hipertensión, riesgo cardiovascular, diabetes, síndrome de las venas, síndrome de ovario poliquístico. Usualmente resultan muchas de las complicaciones médicas asociadas a la obesidad clínica. Por eso es bien importante, por eso sucede mucho que cuando van a los doctores, lo primero que te dicen baja de peso, ¿no? Porque saben que sí está asociado, no podemos negarnos a que no esté asociado. Lo que no podemos seguir permitiendo es que no se le dé una atención digna y aceptable a una persona por el físico, ¿sí? Porque tenga obesidad no significa que no le vayan a mandar a hacer exámenes y que no lo revisen de eso que tiene problemática. Sabemos que sí está relacionado, pero no puede ser el foco de atención. Tenemos que empezar a ayudarlos a las personas es, por la sintomatología que estén presentando. Ustedes van a detectar en su consulta que la persona va a llegar porque tiene problemas para relacionarse, porque tiene problemas con la pareja, o porque tiene ansiedad, o porque tiene depresión. Y cuando tienen problemas con trastornos de conducta alimentaria, cuando tienen problemas con atracones, a pesar de que no se lo digan en su historia, va a salir y ustedes tendrán que tener la habilidad de afrontar esta temática, ¿sí? Porque la persona no sabe que tiene este problema hasta que ya lo ve de frente. Mi tía dice que el doctor está loco. Sí, ok. Y bueno, características de los atracones, es una infografía que me gustó mucho, las sensaciones, velocidad de la ingesta, agitación, secretismo y pérdida de control, ¿sale? Conclusión, los atracones son una gran problemática para los pacientes que padecen este trastorno y afectan varias esferas en su vida. Se ve afectado en un estado de ánimo, conductas, pensamientos, relaciones familiares e interpersonales. La relación consigo mismo se ve alterada generando malestar físico y modificaciones en el cuerpo. Puede estar presente en los pacientes con obesidad, sobrepeso y normopeso, pero en primeras instancias de los atracones. Significa que esta persona puede tener normopeso al principio, que empieza con los atracones y después ya va a empezar a tener sí o sí sobrepeso o obesidad, porque no tiene una conducta compensatoria para poder pensar que contrarresta el consumo de este tipo de alimentos. Muy bien, chicos.
esta sería la presentación de la plática del día de hoy, que nos va a dar pie al trabajo que vamos a tener en enero, que son los trastornos de conducta alimentaria con pacientes con obesidad. ¿Sí? En este punto hablamos solo de los atracones, que vamos a tocarlo otra vez, pero vamos a hablar de anorexia, porque en los pacientes, yo he identificado en pacientes que ya bajaron de peso, que pueden llegar a este otro punto, a ya vivir la anorexia y el miedo a volver a ganar peso. Vamos a hablar de los diferentes tipos de anorexia. Creo que aquí lo puse. Creo que sí, a ver. Así. Estos son lo que vamos a ver, los trastornos como pica, rumiación, evitación, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y atracones. Son los nuevos trastornos o las nuevas especificaciones que tiene el DSM-5. La forma en la que ustedes saben, o la mayoría que pudo haber estado en mis conferencias anteriores, es vamos a trabajar el concepto y vamos a trabajar técnicas para poder verlo en consulta y cómo poder apoyar al paciente. Obviamente, si detectamos que tienen estas problemáticas, lo mejor siempre es pasarlo a un lugar especializado para trastornos de conducta alimentaria, pero qué mejor que tengamos las herramientas para poder detectarlos en consulta y poder ayudar a estas personas. Entonces, nuestro taller va a ir dedicado a los trastornos de conducta alimentaria, específicamente con personas que tienen problemas con el peso, y técnicas para poder trabajar con ellos dentro de las consultas y poder nosotros observarlo. Adicional a ciertos test que nos van a ayudar mucho para poder identificar si tienen problemas con la alimentación o asociación a imagen corporal, que también vamos a hablar de dismorfia corporal y las que no son trastornos, pero que sí son, podríamos llamarlos síndromes porque todavía no están en el DSM, como la vigorexia, la ortorexia y todo lo que genera este tipo de descomposición con el tema de la alimentación. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Si estamos en tiempo, Carlita. Bien, en este caso, veamos si hay algún tipo de pregunta. Bien, en este caso, por ahora veo que solamente tenemos una sola preguntita por el chat. Ajá, Entonces, me imagino que con esa pregunta pues podemos cerrar. Bien. ok. Ya la vi. Dice, Ujú. ¿y si se tienen conductas compensatorias para el trastorno por atracón y no se llega a la obesidad? Sería bulimia. Una persona que empieza a consumir mucho alimento, tiene atracones, pero tiene medidas compensatorias, entonces no es trastorno por atracón, se encasilla en el tema de la bulimia nerviosa. Por eso tiene enorme peso, porque no llega a subir por las conductas compensatorias. Ujú. Bien, perfecto. En este caso, muchísimas gracias, Karina, por Gracias. esta excelente exposición del tema. Estamos bastante contentos y puedo ver tanto en el chat como los demás participantes los comentarios en el cual están hablando sobre la excelente ponencia que tuviste el día de hoy. Muchas gracias. Nada más déjame contestarle a Marianita. Hay Ujú. los psicólogos que te pueden ayudar. Busca asociaciones que tengan trabajo con trastornos de conducta alimentaria. Por ejemplo, aquí está Salme, aquí en Guadalajara está Salme, está Caita. Son lugares donde están médicos, nutriólogos, dentistas, endocrinólogos, médicos generales que les ayudan, psicólogos especializados en trastornos de conducta alimentaria, psicólogos familiares, donde hacen como un equipo multifactorial, multidisciplinario para trabajar este tipo de problemáticas. Entonces, traten de buscar este tipo y me daría la tarea en el taller en caso de subir los que yo considero que tengo aquí a la mano y estarían padre que ese día los que se puedan inscribir puedan subir alguno de sus comunidades y hacer un directorio sobre esto, porque estaría muy bien tener a la mano conocimiento de personas que nos pueden ayudar cuando detectamos un paciente con esta problemática. Muchas gracias. Y si no te molesta, Carlita, me gustaría quedarme al sorteo para, No, claro que sí. para ver quién se lo gana.